¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Observatorio. Estamos en el Museo Universitario Arte Contemporáneo. Soy Luis Vargas Santiago, subdirector de Programas Públicos, y estamos muy contentos de recibir a Observatorio en este museo para platicar de una actividad que vamos a tener muy pronto y que nos emociona, que es en torno al Día Internacional de los Museos. El tema de hoy es sobre igualdad e inclusión. Año con año, los museos de todo el mundo se ponen de acuerdo para celebrar la cultura, el arte, el entretenimiento, y esto no ha sido una excepción en México. Lo que es una excepción, y es algo que nos llena también de mucho gusto, es que para 2017 el Día Internacional de los Museos, o las actividades que se van a hacer en torno a este tema a lo largo de mayo, el Día Internacional es el 18 de mayo, van a girar en torno a la reflexión y a preguntarnos sobre cómo los museos pueden ser lugares de resistencia o foros para las discusiones de interés público, social, político. En este sentido, el MUAC, con la tradición que tiene de ser un museo universitario, se ha sumado con otros museos de la Ciudad de México a llevar adelante una serie de actividades en torno a unos temas concretitos, que son el de igualdad e inclusión. Estaremos preguntándonos a lo largo de mayo sobre qué tan inclusivo es este museo universitario, cuáles son las repercusiones de tener un programa de género y sobre todo la importancia. MUAC estará trabajando con esto al lado de otros espacios de la zona sur, y también habrán otros espacios, por ejemplo en la zona norte, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, que estará trabajando sobre los derechos humanos. Hacia el Centro Histórico Bellas Artes, el Palacio de Bellas Artes, estará preguntando sobre temas de creatividad. Y finalmente, bueno, en Chapultepec, muy probablemente el Museo de Antropología, sobre cuestiones de frontera. La elección de estos temas responde a una necesidad de pensar cuáles son las condiciones de los museos en México frente a las situaciones políticas y sociales que enfrentamos, tanto en el país como de cara a los Estados Unidos. Para hablar de desigualdad e inclusión y de la serie de actividades que vamos a tener en MUAC, estoy muy contento de presentar a invitados tanto de casa como externos. Nos acompaña Aide Vidal, coordinadora de enlace y mediación, concretamente del trabajo que hacemos en salas. Bienvenida, Aide. Gracias, Luis. También Sara Cermeño, ella es exenlace, es decir, estuvo como prestadora de servicio social y luego como becaria, ayudándonos a pensar en lo que es la especialidad de Sara, que son temas de educación y mediación en torno a sexualidad. Nos da mucho gusto que estés con nosotros. Y también está Mónica Amieva, ella encabeza el programa pedagógico de MUAC y va a estar a cargo de muchas de las actividades de las que vamos a estar platicando hoy. Bienvenida, Mónica. Muchas gracias, muy contenta de estar aquí. Pues bueno, vamos a empezar preguntándole a Mónica sobre cuestiones muy concretas. La igualdad, la inclusión son temas que nos preocupan, y concretamente el programa pedagógico ha desarrollado acciones muy concretas para trabajar con poblaciones con capacidades diferentes. ¿Nos puedes platicar un poquito de eso que se llama empatía sobre ruedas? Sí, bueno, empatía sobre ruedas, al igual que las demás actividades que vamos a trabajar en este programa pedagógico para el Día Internacional de los Museos, responde a la pregunta que tú enunciaste al comienzo: ¿qué tan inclusivo es el museo? ¿No? Entonces es una especie como de respuesta en acción que tiene que ver con una activación de la coordinación del programa pedagógico que hace toda la mediación audiovisual, las herramientas audiovisuales de educación del museo, y va a ser una especie de exploración en todos los espacios arquitectónicos del museo y del Centro Cultural Universitario de los puntos críticos que no son accesibles para nuestros visitantes en silla de ruedas. Entonces vamos a marcar esos sitios específicos, esos puntos críticos, y posteriormente ver qué medidas podemos tomar al respecto. De manera que es una especie de acto pedagógico también de autocrítica, de museología crítica sobre pues áreas de mejora y posibilidades de abrir realmente la inclusión en el MUAC. Y va a haber otro tipo de reflexión relacionado a este programa de empatía sobre ruedas, que es el foro de discusión también sobre igualdad e inclusión. Okay.
Tenemos invitados que van a hablar sobre este tema desde la concepción de espacios arquitectónicos y urbanos también. Perfecto. Sí. ¿Y cuál es la expectativa? ¿Qué tan accesible es el Centro Cultural Universitario y el MUAC a poblaciones en silla de ruedas? Pues yo creo que sí hay todavía mucho trabajo por hacer. En realidad seguimos trabajando en ese programa, pero sí hay muchos puntos críticos que tenemos que mejorar en ambos espacios. Ahora que estamos pensando en la inclusión para públicos con capacidades diferentes, me gustaría saltar un poquito a Aide y preguntarle sobre de qué manera el trabajo que se realiza en salas toma en cuenta una cuestión de inclusión, es decir, ¿se preparan los recorridos de forma igual para públicos indistintos o se trabajan directamente con algunas comunidades? Sí, me gustaría comentar un poco de lo que comentó Moni, de lo del Día Internacional de los Museos, lo de silla de ruedas. Algo que queremos desde MUAC es salirnos en mayo y no solamente en mayo, sino trabajar con esas líneas, con esos ejes de trabajo, es salirnos de nuestra zona de confort y criticarnos también nosotros como museo, desnormativizar en muchos aspectos todo lo que en teoría es normal, cómo debería funcionar el museo y sobre todo pensando en la inclusión de todos los públicos, vernos como personas iguales que somos antes que todo. Y en medida de eso, nosotros como MUAC, desde que arrancó prácticamente el museo, en 2008, sí hemos trabajado la inclusión de todos los grupos llamados vulnerables y con discapacidad, que muy de manera personal pienso que todos somos discapacitados y somos muy vulnerables, por claro. eso lo comento como de esa manera. Y sí, lo hacemos sobre todo a través del programa Enlace. El programa Enlace lo conforman jóvenes universitarios de distintas disciplinas que acercan al público. Sara fue parte de este grupo, que acercan al público al arte contemporáneo a través del diálogo. A través de estos recorridos que trabajamos junto con los enlaces, hemos tenido la oportunidad de trabajar con grupos de débiles visuales, totales y parciales, con grupos con Alzheimer, con autismo, con grupos también de psiquiátrico, que de repente sí nos han comentado ellos que no son recibidos en todos los espacios. Sabemos que hay muchísimo trabajo por hacer porque si bien los recibimos también somos súper sinceros en que no somos los especialistas en todos los temas, más me parece que la parte de la inclusión verdadera, no de decir somos muy incluyentes y no recibimos a nadie, es una labor súper social que nosotros como museo y como museo universitario tenemos pues como obligación hacer y también con una empatía hacia todos estos grupos que de repente pues no son tan recibidos en otros espacios. Sí hacemos un recorrido, nos preparamos, lo mejor también que para cada grupo y hacemos un recorrido por una de las exposiciones y somos muy receptivos de lo que ellos necesitan en particular. En ocasiones el arte contemporáneo, que sí es muy importante para nosotros, que se lleven reflexiones acerca de arte contemporáneo y todo, pasa a segundo término porque nos interesa mucho el trabajo de inclusión, de que de verdad el día que vienen al museo los niños, los adultos mayores, jóvenes con discapacidades, jóvenes con condición de calle, que vienen aquí al museo. Hemos recibido grupos que se llaman de 12 a 17, que son jóvenes que viven violencia extrema y que de repente hay alguna pieza que puede hablar de un homicidio y que les platicas si ellos lo han vivido en su día a día. Okay. Entonces son grupos como muy fuertes con los que se trabaja y lo que queremos ese día para ellos es hacer cuando nos visitan y cuando programamos algo específico, queremos que el día que nos visitan sea diferente, que dentro de todo lo cotidiano y duro y difícil que pueden vivir, pasen un día increíble en MUAC, se lleven reflexiones de arte contemporáneo y nos dejen mucho aprendizaje de cómo nosotros podemos trabajar muchísimo más y aprender de ellos, porque de todos los grupos vamos a aprender muchísimo. Hay un programa o una actividad especial que se llama Mirar al MUAC y que creo que también se conecta de manera especial con los ciegos y débiles visuales, pero con la que se puede trabajar muy bien en una exposición como Reverberaciones, que es sobre arte y sonido en las colecciones del MUAC. ¿Alguna de las dos quiere contarnos qué es Mirar al MUAC? Sí, bueno, en realidad yo quiero adelantar algo. En realidad Aide es quien está coordinando esta actividad, pero me pareció muy interesante todo lo que dijo Aide sobre la inclusión en el MUAC, digamos como en un sentido más general. Aunque la actividad Empatía sobre Ruedas, digamos que tiene este nombre y alude a la empatía, creo que justamente las demás actividades como Mirar al MUAC
el foro de discusión y también la participación del Ballet Mexicano de la Discapacidad en el programa, digamos, conjunto del Día Internacional de los Museos, cuya celebración aparte va a ser todo el mes de mayo, no nada más el 18 de mayo. Es en realidad un ejercicio de empatía desde el museo y desde el programa pedagógico, es decir, cómo ponernos en el lugar justamente de alguien con alguna debilidad visual, alguien que va en silla de ruedas, inclusive ponernos en el lugar de otros géneros. Entonces digamos que esta idea de empatía nos ayuda un poco para entender toda la dimensión crítica de las actividades que estamos generando, y creo que también desde ese, digamos, como ímpetu de empatía es con el que AIDE programó esta actividad de mirar el MUAC sobre la que nos puede... Pues, ¿les parece que nos platiquen de mirar al MUAC un poquito después de la pausa? Ya estamos cerca de la pausa. Perfecto. Y también vamos a hablar con Sara de la otra parte o el otro componente, que es el del género y la inclusión y la igualdad de género. Bienvenidos de nuevo a Observatorio Cultural. Estamos en el MUAC y estamos hablando sobre las actividades que tendrá este museo universitario en torno al Día Internacional de los Museos, que sucederán en mayo. Concretamente estamos discutiendo temas de igualdad e inclusión, y tenemos la pregunta sobre qué tan inclusivo es el museo universitario, qué tan inclusivo es la universidad, y una de nuestras invitadas, Aide Vidal, nos iba a contar de una actividad concretita con débiles visuales que se llama Mirar al MUAC. Cuéntanos, Aide. Es un recorrido que diseñamos para público débil y ciegos totales y parciales, pero donde también queremos que se involucre el público en general. Ellos va a ser un recorrido por la sala 1 de Gregor Schneider y posteriormente por la sala 9 de reverberaciones, en donde queremos activar los sentidos, y es muy importante que participen ambos. Las personas que no están ciegas irán vendadas de ojos, y recorreremos el espacio físico de Gregor Schneider con nuestros cuerpos. Posterior a ello, vamos a ir a la sala 9, en donde vamos a activar sobre todo nuestro sentido del audio. En la exposición reverberaciones, pero la idea es como vivir todos los espacios del museo de una forma diferente y de un recorrido distinto. ¿Estos recorridos se van a estar dando a lo largo del 17 de mayo o a lo largo de todo mayo? Es un recorrido que tenemos planeado sucede el 27 de mayo en específico. 27 de mayo, ok. Y lo va a dar Abneris Gutiérrez, que es una especialista en público ciego y débil visual. Ok. Ya que estamos hablando de débiles visuales, y del tema de inclusión, me gustaría preguntarte, Mónica, y después vamos a pasar al tema de género, ¿qué tan inclusiva es esta universidad? Sé que el programa pedagógico ha estado trabajando muy de cerca con el Centro de Investigación y Estudios de Género, sí. Y cuéntanos un poco de eso. Sí, bueno, en relación a la inclusión, antes de pasar a lo de género, hubo una actividad bastante interesante hace unas cuantas semanas en el MUAC, una activación de performática también, y con una dimensión de investigación experimental de Jaume Ferrete. Jaume se pronuncia, un artista catalán que vive entre México y Barcelona, y Jaume lo que hizo fue trabajar con una comunidad de sordomudos en la Ciudad de México, y hicieron como una especie de compendio de chistes sobre su propia condición de sordomudo. Chistes. Okay. De manera que también era otra mirada, digamos, crítica a la inclusión, digamos como desde los mismos sordomudos, pero que digamos que un poco desvictimiza también, ¿no?, la mirada y la reflexión sobre esta condición. Y al final se hizo un performance en los que los participantes contaban chistes y había un intérprete que nos traducía a todos los demás, ¿no? Y fue una experiencia bastante interesante. Se realizó una cápsula, el programa Periscopio del Museo de Mediación Audiovisual, entonces se puede revisar los resultados de este experimento. Y esa cápsula se va a proyectar en el marco del Día Internacional de los Museos. Se va a proyectar en este marco. Va a estar Jaume también en los foros, en el foro de discusión de inclusión y de igualdad e inclusión. Y en este foro va a haber un panel específico dedicado a género, que va a estar bastante interesante, porque es una reflexión sobre brechas de género en el campo de los museos mexicanos, sobre todo un poco centrado en la Ciudad de México. Vamos a tener como invitada de lujo, me parece, a Marta Ferreira del CIEG,
y estamos preparando con ellos, digamos, como una presentación en este panel sobre pues, las condiciones, por ejemplo, de brechas de género, de cuántas artistas hay representadas en las colecciones de los museos en México, desde también el punto de vista de los trabajadores. El CIEC tiene, y esto lo puede explicar mucho mejor Sara Cermeño, un levantamiento de datos bastante interesante y están haciendo varias lecturas de esos datos, entonces vamos a estar discutiendo eso también en el foro. Pero bueno, ya mejor que nos platique más. Sara, tú has sido parte del MUAC como dentro del programa Enlace y nos has ayudado mucho a pensar cuestiones de sexualidad en este museo. Quiero que nos cuentes un poquito cuál fue tu experiencia cuando eras mediadora en MUAC y después becaria, y tuviste muchas actividades, el Observatorio de Sexualidad, tuviste los talleres también de la Anatomía del Arte Contemporáneo, un taller sobre representación de artistas mujeres. No, cuéntanos primero cuál fue tu experiencia y luego qué hiciste. Mientras estuve prestando mi servicio social, pasó que yo estaba comenzando mi transición de género. Y era normal que de repente me sentía, vamos a decirlo, un poco acosada por miradas. Y no lo refiero quizá de público, sino incluso personal del museo. Desde las miradas inquietas, un poco curiosas. Pero el problema realmente vino con el asunto del baño. Yo entraba... ¿Del sanitario? Ajá, el sanitario. Yo entraba con completa naturalidad al sanitario de mujeres, pero pasó algunos altercados en los que algunas personas del museo se escandalizaron. Me llegué a enterar de que por ahí había el chisme que había un hombre que entraba al baño de mujeres. Y toda esta serie de malos entendidos, claro, se acentuaron cuando llegaron a pedirme documentos para comprobar mi identidad y comprobar que soy una mujer que está entrando al baño de mujeres. Lo cual, pues si lo pensamos en el lugar donde estamos, un museo de arte, un museo universitario, pues pensaríamos que esas cosas no pasan. Y sin embargo, pues ahí hay un precedente. En ese momento coincidió, yo acabé mi servicio, lo acabé con un poco de adversidades, pero era mi manera de resistir. Claro. Me quedé un rato más de becaria y resulta que coincidió con la promoción de verano de actividades. El tema en ese entonces era género y nos pareció pertinente generar actividades en torno a eso, porque nos dimos cuenta que al final de cuentas no se trataba de encontrar a un culpable y castigarlo, o decir, esa persona fue la que estuvo difamando, o fue la persona que quería pedirme documentos, sino que nos dimos cuenta que en realidad el problema era mucho más extenso y tenía que ver con un problema de sensibilización, de educar no solamente a público, sino incluso educar al personal del museo. Fue así como surgió el Observatorio de la Sexualidad, que fue un taller... Estamos hablando de 2015, ¿no? Estamos hablando de 2015. Muy bien. Que fue un taller donde a partir del arte contemporáneo acercábamos a la gente al tema de la diversidad sexual, explicándoles un poco qué son las vivencias trans, qué es la identidad, la expresión, la orientación, conceptos que a lo mejor todos relacionamos o identificamos, pero a veces no sabemos cómo ponerles nombre, claro, o cómo entenderlo. Entonces, y las actividades que realizabas además coincidían con la exposición de la artista feminista Mónica Mayer, ¿cierto? Eso de hecho fue un poco antes. Okay. Fue un poco antes, pero precisamente abrió un poco el camino. Cuando ocurrió la exposición de Mónica Mayer, quisimos seguir con esta línea y precisamente hicimos otro taller con un nombre, ¿cuántas mujeres artistas conoces?
donde precisamente cuestionábamos esta serie de datos de cuántas mujeres, por ejemplo, tenemos en las colecciones de museos o incluso tenemos exhibidas. Claro. Y más que problematizar, poner el diálogo de qué está pasando con la mujer. Y a partir de tu experiencia de 2015 para acá, el MOAC ha hecho un intento muy decidido por generar políticas de inclusión. Todavía creo que la llevamos muy bien, pero todavía nos falta hacerlo de manera más contundente, y la participación de Sara en el panel de igualdad e inclusión es fundamental para eso. Pero además vamos a tener una actividad muy concreta que tiene que ver con esa experiencia de los baños, y que además es algo que está pasando en otros museos del mundo, que es generar baños de género neutro, a donde pueden entrar cualquier tipo de identidad de género. ¿Cuál es tu experiencia con ese tema en México, baños de género neutro? Realmente no conozco muchos antecedentes aquí en México sobre baños neutros, pero me parece una apuesta bastante necesaria, porque estamos en tiempos en que tenemos que aprender a reconocer y a convivirnos con otros de manera armónica. O sea, no sé, yo pienso en el baño de la casa. O sea, en el baño de la casa no pones hombres, mujeres, claro, y revisas las identidades de las personas. Entonces, ¿por qué tenemos que reservar este espacio? ¿Por qué tenemos que llevar este espacio ¿por qué tenemos que reservar solo un espacio privado? Porque es muy interesante el ejercicio, me parece bastante pertinente. Pues el 27 de mayo estaremos todo el MOAC con baños de género neutro, y además también estará complementado por el foro de discusión, claro, actividades que tienen que ver. ¿Nos quieren contar un poquito más? Estamos por cerrar el programa. Sí. Si quieren dar algún comentario final. Nada más un poco, Luis, que a partir de esta situación que vivimos nosotros con Sara desde el programa pedagógico, pusimos un énfasis mayor en la igualdad de género, y que, bueno, junto con la subdirección de programas públicos, estamos trabajando también en colaboración, estamos emprendiendo una sensibilización hacia todo el personal del museo, para comenzar con algo como un poco más fuerte hacia la igualdad de género, en conjunto con el Centro de Investigación de Estudios de Género de la UNAM, a través de Marta Ferreira. Estamos pensando en realizar pláticas, conversaciones y talleres para todo el personal, y que seamos muchísimo más sensibles y vayamos cambiando poco a poco estas situaciones que no tendrían que funcionar de esa manera. Claro. Y quizás el día que dejemos de pensar en la preferencia sexual de las personas, podamos crecer mucho más nosotros. De acuerdo. Mónica. Sí, y bueno, a mí me gustaría como ya ir cerrando, con la invitación obviamente a que participen, a que vengan al foro, y pues para nosotros como reflexión, como museo, como programa pedagógico, para mí esta celebración del Día Internacional de los Museos, este tema de igualdad e inclusión, para nosotros es más bien como un punto de partida, y de aquí en adelante es una línea, digamos, transversal a todas nuestras actividades que queremos potenciar y que verán reflejados en cada una de nuestras actividades. Perfecto. De ¿Quieres decir algo, Sara? Tú vas a estar en el panel. Voy a estar en el ¿Has panel. tenido mucho trabajo con esto? He tenido mucho trabajo con esto, con la educación, con el género, con la sexualidad, y a mí me parece también un precedente muy importante para abrir este espacio, no solamente, más que hablar solamente quizá de personas trans, hablar también de abrir el espacio a personas que a lo mejor viven con alguna identidad no binaria, con cualquier situación que los pueda volver vulnerables. Creo que es bien importante entender que el museo no solamente es un espacio para exhibir, el museo también es un espacio educativo, es un espacio de empoderamiento para las personas, y me parece pertinente que todos nos hagamos partícipes y que nos hagamos realmente, pues nos empoderemos de este espacio y de las actividades que hay aquí, y que incluso propongamos actividades, claro, si es necesario. Pues creo que todos estamos de acuerdo. El museo debe ser este garante de la reflexión, un espacio de resistencia, pero también de aprendizaje colectivo. Claro. Y esa es la apuesta del Museo Universitario Arte Contemporáneo. Les damos las gracias por estar con nosotros, y pues seguiremos programando actividades con Observatorio Cultural. Gracias a ustedes
por su atención y hasta la próxima.